Son 70, estamos en la mitad. Estamos en la mitad. Ahí estoy grabando. Ya, perfecto. Ya, comencemos nomás para que se acostumbren a la hora de inicio. Ya, sí, estoy de acuerdo con eso. Ya, ok, listo. Bueno, jóvenes, buenos días. Estimados colegas, también un gusto, aunque ya nos habíamos saludado por vía Sí. WhatsApp. Vamos a comenzar con geometría. Y dentro de la geometría están las transformaciones isométricas, que es el tema, yo diría, más fácil de la geometría. Pero también el más fácil de equivocarse porque normalmente se confunden muy fácilmente entre una y otra. Entonces vamos a estudiar las 4 que tienen que saber. Tienen que saber simetría axial, simetría central, simetría rotacional y traslación vectorial. Esas son las 4 transformaciones isométricas que hay que saber. Algunos hablan, ¿y qué pasa con la homotesia? Bueno, la homotesia también la tenemos que estudiar, pero no es una transformación isométrica, porque en la homotesia las figuras se van agrandando, se van achicando, hay semejanza. Aquí no, aquí la figura no aumenta ni disminuye de tamaño, solo se mueve, gira, se traslada, pero en el mismo tamaño. Por eso que la homotesia está separada de las transformaciones isométricas. Bueno, la primera que vamos a ver, yo les voy a explicar primero, porque el error que cometen los estudiantes son pequeñísimos detalles por no tener claro el concepto. Lo toman como muy así suave y se equivocan fácilmente. Primero vamos a ver la simetría axial. Simetría axial. Esta simetría es respecto de una recta. Simetría respecto de una recta. Y en la prueba, y en general, hay 2 aplicaciones. Una aplicación es cuando te preguntan, ¿tiene simetría axial? Esa es una pregunta típica. Te dicen, ¿cuál de las siguientes figuras tiene simetría axial? Y te tiran un triángulo, un cuadrado, un círculo, lo que sea. Y además te pueden preguntar también, ¿cuántos ejes de simetría tiene? Esas son las 2 preguntas típicas para el tema de las figuras, porque de ahí vamos a ver para el tema de del eje cartesiano. Ya, entonces, te tiran una figura cualquiera, entonces te dicen ya, un rectángulo, y ahí dibujamos un rectángulo nosotros, y tenemos que imaginarnos por dónde podemos hacer las rectas para que exista simetría. La idea de la simetría es que quede como un espejo, ¿ah? que se abra, que se vea. Por ejemplo, yo podría imaginar por aquí una línea con la mirada, y ahí yo puedo ver que esto se refleja para acá y esto se refleja para allá. O sea, ahí ya digo que sí tiene simetría axial porque ya encontré uno. Hay un segundo eje que iba acá. Doble eje. ¿Sí? Y tiene 2 ejes. Algunos, disculpen, algunos de los alumnos presentes están pensando en la diagonal. Sí. Sí, ¿no es cierto? Muchos piensan en la diagonal y es correcto pensar en la diagonal porque la diagonal también es simetría axial en varias figuras, no en el rectángulo. ¿Por qué no? Porque si yo dibujo la diagonal, ahí, yo debo tomar la siguiente referencia. Este punto, que está acá, si yo lo reflejo respecto de este eje de simetría, debiera ir perpendicular hacia el otro lado, a la misma distancia. Esta distancia que está aquí tiene que ser la misma que está acá, o sea, va a caer por allá. Y ahí ya no está en el rectángulo. Entonces no es eje de simetría. La clave está justamente en eso. Siempre debe ocurrir esto. Si yo tengo un eje de simetría cualquiera, y tengo acá, por ejemplo, un vector así,
AB, y le quiero hacer una simetría axial respecto de cualquier eje, esté donde esté el eje, yo lo dibujé ahí, ya. Si le quiero hacer una simetría, el concepto que yo debo manejar es que este punto A se tiene que trasladar al otro lado de la recta de manera perpendicular a la misma distancia. Esta distancia tiene que ser igual a esa distancia, o sea, quedaría por allá. O sea, por aquí quedaría la imagen de A. Aunque no me dio muy perpendicular, sí, pero no importa. Y acá igual, lo tiro este perpendicular para allá, ahí, a la misma distancia. Entonces, esta distancia igual a esa que va por allá. Por ahí. Entonces, si a mí me dibujan una flechita, una bandera, una persona que está de pie, o cualquier figura, y me dicen hágale simetría respecto de este, eso es lo que yo debo pensar. Debo pensar que al unir el punto con su imagen, esta distancia tiene que ser igual con esta distancia, y aquí tiene que haber 90 grados. 90 grados. Sí, esa de acá tiene que ser igual con ese, y ahí 90 grados. Entonces, si yo pudiera pensar que esto es simetría, eje de simetría, entonces este punto, al irse para allá, aquí no hay 90 grados. Pues cuando pasa esta línea por aquí, aquí no va a formar 90 grados. ¿Dónde formaría 90 grados? Aquí, pero ahí ya se va fuera del rectángulo, entonces no es eje de simetría. Y en eso es lo que ustedes tienen que pensar, porque ahí es donde los sorprende. Les tiran figuras que uno pareciera que sí, pareciera que no, y entonces, ¿cómo se aseguran? Con esto. Siempre al unir el punto con la imagen. Dígame. ¿Qué sale al lado de simetría axial? ¿Perdón? ¿Qué sale al lado de simetría axial arriba? Simetría Ahí. respecto de una recta. Arriba, transformación isométrica. Ya, gracias. Ok. Eso es lo que tienen que saber. Ya, esa es una figura. Vamos a ir a otra. Voy a hacer unas 3 figuras nomás para que vean la dinámica. Tienen que ir tomando fotos, un pantallazo para yo ir, porque la pizarra es pequeña, para que al escribir ustedes puedan ver, incluso me estaban preguntando recién, veo que con mucha distancia no se ve bien. Entonces tengo que ir borrando. Así que ustedes cuando yo termino de explicar, les digo tomen el pantallazo y borro. Ya dije tomen el pantallazo. A ver, otra figura. Por ejemplo, si pensamos en un rombo. En un rombo. El rombo, recuerden ustedes que es un cuadrado inclinado para un lado o para el otro lado. Los 4 lados iguales. La diferencia que tiene el rombo con el cuadrado es que en el cuadrado los ángulos son de 90 grados. En el rombo no. Pero es como digo, tener un cuadrado inclinado. Entonces sería una figura así. Ese sería un rombo. Ya, entonces aquí los alumnos dicen, lo tiro por la mitad. Como en el rectángulo lo tiro por la mitad, en el cuadrado lo tiro por la mitad. Entonces aquí también lo tiro por la mitad. Entonces dicen, no es eje de simetría. ¿Por qué no es eje de simetría? Porque este puntito tendría que venir perpendicular para acá. Si se viene para allá, ahí no hay 90 grados. Estoy mal. No es eje de simetría. Ya, y ahora si pienso en la diagonal, que en el caso anterior no lo era. Si tiro la diagonal aquí, ahí sí, se ve claramente la simetría. Si tengo duda, ¿qué hago? Digo, a ver, este puntito que está acá, lo reflejo perpendicular y cae allá. Perfecto. Y uno podría decir, pero es que nos falta un poquito más allá, un poquito más allá. Bueno, entonces reflejemos este que está acá. Si reflejo este que está acá, debería irse hasta allá. Y efectivamente, ustedes saben que las diagonales de un rombo se intersectan en 90 grados. Entonces cumple perfecto. Entonces, sí tiene, y tiene 2 ejes. Los ejes son ambas diagonales, ¿cierto? Disculpa, no te escuché bien. Los 2 ejes son ambas diagonales, ¿cierto? Correcto. Para este caso son las diagonales. ¿Y la mediana? ¿La No podría. mediana qué es para usted una mediana? El punto que... la mitad. La mitad Claro, son trazos que unen puntos medios. Las medianas son caso no, trazos que unen ¿cierto? puntos medios, claro. Si tú tienes un triángulo,
Si tú tienes un triángulo, tú sacas el punto medio acá, el punto medio allá, eso es una mediana. Y la mediana lo que cumple es que es paralela a este lado y vale la mitad. O sea, si este lado vale 8, este vale 4 y son paralelas. Pero no tiene relación con los ejes de simetría. Ah, perfecto. No dije nada. No, ese materia de otro, lo vamos a tener que estudiar después. Lo vamos a tener que estudiar porque ustedes ya deben saber, ¿no es cierto?, que agregaron áreas y perímetros, así que vamos a tener que estudiar todas esas cosas. Ya, ahora pensemos en un polígono regular, por ejemplo, pensemos en un hexágono regular. En un hexágono regular. Ser, le hablaron, ser. ¿Qué cosa? ¿No te escuché? Ser que le estaba hablando. Chiquillos, levanten la mano porque es más fácil y más ordenado así. ¿Ya? Ya. Ser. Lo hago yo para verlo a todos, Michael. En vista. En vista tendrías que colocar Galería, como ¿no? galería. Galería, ya, ahí lo estoy viendo todo. Ya, perfecto, ahí lo estoy viendo todo. Ya. Bueno, ya estos que están con la pantalla en negro, no creo que estén durmiendo, ¿no? Están presentes, ¿cierto? No, ser. Sí, están todos acá. estamos Ya, acá presente, ya, presente. muy bien. Referente ser. Ah, listo, Sí, vale, de la vale. Prefiero que se vea la pantalla, ¿no? Que prefiero verlos, eso, verlos. De hecho, en este momento ustedes deberían estar con la cámara porque no están utilizando el iPad en otra función. Deberían estar tomando apunte con el cuaderno. Ya, ok, ahí los veo. Cualquier Sí. consulta que me hacen. Miren. Tengo una quiero pregunta. quiero Para explicar que lo una. Los polígonos regulares no vamos a perder tiempo. Grande Porque letra. ustedes van a aprender que esto, observación. Un datito para hacerlo rápido. Los polígonos regulares tienen tantos ejes de simetría como lados. El polígono regular más básico que conocemos todos es el triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero tiene 3 lados y tiene 3 ejes, las 3 alturas. O bisectrices o transversales, porque en el triángulo equilátero todo coincide. Después el polígono regular que sigue es el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados y tiene 4 ejes de simetría. Por la mirada, diagonal, diagonal. El hexágono regular, entonces no perdemos tiempo, porque el hexágono regular tiene 6 lados, por lo tanto, 6 ejes de simetría. Si me preguntaran por un octógono regular, 8 ejes de simetría. Ahora, ¿cómo sería eso? Un hexágono regular es difícil de dibujar esto. Yo recurro a la circunferencia y ahí como que mitad y mitad, por ahí, por acá, por allá, por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo así. Entonces, ¿cuáles son los ejes de simetría que tiene? Vértice con vértice, 1. Vértice con vértice, 2. Vértice con vértice, 3. Y después se va por la mitad. Voy a sacar otro plumón, otro color. Un segundito. Acá está. Ya, ahí tengo 3. Y después por la mitad. Ahí. 1, por la mitad acá, 2, y por la mitad acá, 3. ¿Cuántos ejes hay? 6. Entonces, son 6 lados, fácil, pero un polígono de 10 lados, dibujar y todo el cuanto, no. Entonces mejor aprendan esto. Ahí tienen el primer tips, ¿ah? Para ahorrar trabajo. Polígonos regulares tienen la misma cantidad de ejes simetrías que de lado. Bien, antes de pasar a la segunda aplicación, nos vamos a ir al eje cartesiano ahora, que ahí es donde les cuesta un poquito más. ¿Alguna consulta? ¿Algo que estén claro? Que no estén claro. Nadie, muy bien. Ya. Vamos a ir ahora a ejercicio en el eje cartesiano. En la próxima clase les pasamos una guía para que practiquen
y vayan viendo todo. Hoy día nos vamos a dedicar a aprender toda la teoría que tienen que manejar, que es algo que lamentablemente muchos estudiantes se los saltan, empiezan a hacer ejercicios de inmediato y dejan cosas importantes de entender y de saber, y después les empiezan a dar problemas. A ver, en el eje cartesiano las preguntas son muy mecánicas, hay que saber cómo hacerlo nomás. Por ejemplo, te dicen el punto A 5, menos 2 se refleja en torno al eje X. Entonces, la pregunta obvia, ¿dónde queda la imagen? Yo tengo aquí, ustedes ven una pizarra cuadriculada, que la uso en algunos casos, en la mayoría de los casos no, porque hay que pensar que cuando ustedes estén dando la prueba, no todas las figuras van cuadriculadas, pero bueno, hay cosas que tienen que entenderlas primero para cuadricular, para después poder hacerla sin que esté cuadriculada. Bueno, en este caso, yo digo, aquí está el origen. Eje Y, eje X. Y ubico el punto 5 menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ahí está el punto A. 5 menos 2. Y le voy a hacer una simetría en torno al eje X. El eje X va acá. Ahí está el eje X. Ahí está mi eje de simetría. Entonces yo sé que este puntito se tiene que ir para arriba a la misma distancia. Entonces si está 2 para abajo, va a tener que estar 2 para arriba. Entonces la imagen de A sería 5,2. Y listo. Si hubiera sido respecto del eje Y, esta es la pregunta más fácil que hacen. Respecto del eje Y, bueno, el eje Y está acá, y entonces ahora este puntito se vendría para acá, a la misma distancia. Entonces como tengo 5 para allá, 5 para acá, entonces voy a llegar 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá. Entonces aquí estaría la imagen 2, que sería menos 5, menos 2. Así que eso es muy fácil, es muy sencillo, trasladarlo nomás a través de todo. Ser. Sí. Si fuese un punto con respecto a otro punto, a otra recta que no sea lo Claro, por ejemplo, Hugo, hay una pregunta. Perdón, dime. Es que, ¿cómo son las preguntas de esto? ¿Cómo qué te van a preguntar? La pregunta, te dan el punto o te dan el dibujo y te preguntan cuáles son las coordenadas de la imagen. Esa es la pregunta típica. ¿Dónde queda el punto imagen? Nada más. Y dan las coordenadas. Tú tienes que decir cuál es. Así que lo único que tienes que saber es para dónde se va a mover el punto. Si es respecto al eje X, se mueve arriba. Si es respecto al eje Y, se mueve a la izquierda, en este caso. Ya. Lo más difícil que han hecho en este tipo es algo como esto. Mira. Por ejemplo, dice el trazo AB de coordenadas A menos 3 menos 5 y el trazo B coordenadas 4,3 se refleja respecto la recta X igual 2. Y te van a preguntar entonces cuáles son las coordenadas de A y cuáles son las coordenadas de B. El trazo, el nuevo trazo. ¿Cuáles son las coordenadas del nuevo trazo A'? Eso es como lo más difícil que pueden hacer. Voy a borrar aquí para hacerlo. Ya. Entonces, si aquí está el origen, ubicamos el punto A menos 3 menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aquí está el punto A. Menos 4, menos 5. Perdón, menos 3, menos 5.
Michael, tú me puedes ir avisando cuando alguien haga una pregunta, porque como estoy mirando la pizarra, no. Sí, no- esa es la idea, por eso le decía a los chiquillos de que levantaran la mano con la aplicación de Zoom para poder Ya. identificar quién tiene la pregunta. Ya, estupendo, gracias. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y ahí está el punto B. 4, 3. Entonces este es un trazo que va así. Ese trazo AB se va a reflejar respecto de la recta x igual 2. La recta x igual 2. Aquí está el 1, ahí está el 2. Por aquí pasa la recta. Esta es la recta x igual 2. Entonces, si yo quiero acá encontrar dónde queda el punto, lo hago por punto nomás. No me complico, digo ya. A ver, el punto D se va a reflejar respecto de esta recta perpendicular para el otro lado. Entonces, ¿para dónde lo tiro? Lo tiro para allá, lo tiro para allá, para acá, para acá. ¿Para dónde lo tiro? No, para allá, perpendicular al eje. Ah, el punto B se viene para acá y va a quedar por ahí. Y entonces tengo aquí el punto B'. Y saco mis cuentas. Si estoy acá en el 4 y retrocedo 1, 2, 3, 4, llego al 0. Claro, coincide con el eje. 0. Y 3, el mismo punto. Listo, ahí está. Y aquí hay 90 grados, ¿eh? Eso es lo importante. No importa cómo esté, siempre el punto con la imagen tiene que formar 90 grados. Hago lo mismo con este. Ah, este se tiene que ir entonces respecto de este eje para allá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces queda por acá. Y ahí quedaría la imagen de A. Y entonces ahí estaría el trazo. ¿Ves? Se forma el teorema y tal, y después viene la pregunta, calcule el área, y que ese triángulo es semejante con este triángulo, y te empiezan a embolinar la perdiz con otras preguntas. Pero uno lo que tiene que saber es cómo saco el simétrico. Hugo, hay una pregunta de Joaquín. Ya, Herrera. Joaquín. Ya Dígame. exactamente. Lo que pasa es que, ¿cuál es el fin de que debe tener 90 grados? Porque tiene que ser 90 grados. ¿Y cuál es la finalidad de que tenga 90 grados? Lo que pasa es que la definición de la simetría axial es que es un espejo. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una línea cualquiera en cualquier lado, un espejo en el fondo, y dibujas tú aquí un triángulo así, tú dices, en ese espejo, ¿cómo queda? Si se refleja. Igual, pero como al revés. Claro, entonces por eso que tú tienes que ir punto por punto. Tú tomas este punto y dices, en este punto, ¿dónde va a quedar? Va a quedar igual, pero al revés va a quedar por ahí. Ya, listo. Y este otro punto, ¿dónde va a quedar? Entonces se va a perpendicular a este, por allá, a la misma distancia. ¿Ves? Lo voy a sacar al ojo. Y este, acá, perpendicular a la misma distancia, por ahí. Y ahí te queda, como decís tú, al revés. Y ahí están los 90. Es una técnica para hacerlo. ¿Deja? Ya. Ahora, hay preguntas que tú no necesitas hacer ningún dibujo, miráis ahí al tiro cuál es la simétrica. Pero también hay preguntas que te tiran dibujos, te piden coordenadas, entonces ahí tenés que tener el detalle. Entonces para eso, es para el detalle. Ya, gracias, Ser. ¿Y se puede dar en caso en que en vez de ser 90 grados sea 180 grados? ¿O que tenga un grado diferente? Ahí no entendí tu pregunta, de nuevo. Es que se puede dar en el caso excepcional de que en vez de ser 90 grados, que sea un grado diferente, así como en vez de ser 90 grados sea 180. Ah, no, ya eso es otra cosa. Sí, puede ser 180, pero eso ya es otra cosa. Ahí empezamos a hablar de simetría central, empezamos a hablar de simetría rotacional, puede ser cualquier ángulo. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Ustedes ahora lo que tienen que saber es que la simetría axial, que es la más fácil de tomar, es simplemente el espejito. Ya, entonces De hecho, cuando es... claro, de hecho algunas personas, por ejemplo, toman la hoja y la doblan para ver si es simétrica, si queda igual. Es como, imagínate tener una mariposa
una mariposa y le tiras una línea por la mitad, así. Pum. Y después en esa línea la dobla. Y tú la miras por un lado y la miras por el otro lado y es idéntica. Ya, esa es Eso cierto. es Esa es simetría. simetría axial cuando solo son 90 grados. Claro, la simetría axial solo 90 grados. Pero sí hay otros grados, como vamos a ver enseguida. Hugo, hay Sí, pero otra ese es pregunta de otro tipo Benjamín. de simetría. Otra pregunta, ya dígame nomás. Es cortita. El punto A', Benjamín. en este ejercicio, el punto A' nos quedó en 7,-5, ¿cierto? En este ejercicio, acá, Sí, el punto A', 0,3 quedó ese. el A', el de abajo. Ah, el menos 3, menos 5, ese quedó acá. Ah, no lo saqué. Saquémoslo. Cuentas, aquí cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos en el 0. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en el 5, menos 5. ¿Eso me preguntaba? Sí, pero lo que pasa es que como el eje está en 2, no que el origen está 2 espacios más a la izquierda. ¿Sabes? Que queda en el 7 en el X. Ah, ya, sí, perdón, disculpa. Sí, tienes razón, aquí está el 2, tienes razón. Claro, avanza 5 acá, 5 acá, 5 más 2, 7, sí, sorry. Ya, Tienes perfecto. razón. Gracias. Sí, me desconcentré con el... Ve, yo dije que estaba salvado porque estaba Servi. Yo dije delante, estoy salvado, está Servi. Fíjese que usted tranquilo. Aquí ya. Sí, el ayudante del profesor. Es que estaba esperando ser el último en intervenir. Sí, está esperando ¿Alguien mi tiene momento. alguna consulta? ¿No? Ya, De vamos momento no ahora a hay la ninguna. simetría central. No hay más que saber de la simetría axial, eso es todo. Con la guía, ahí van a terminar de aclarar las cosas. Vamos a la simetría central ahora. La simetría central es respecto de un punto. Simetría central. Esta es simetría respecto de un punto. Igual que en el otro, las mismas preguntas. ¿Tiene simetría central? A ver, partamos con el ejemplo de inmediato para que estemos claros lo que vamos a hacer. Vamos a colocar que este es el punto C como centro de simetría. Y vamos a tener un elemento por acá, AB. Y si yo le quiero hacer una simetría central a este elemento, entonces lo que yo tengo que hacer es trasladar ahora cada punto, pero respecto de este punto. Ahora no es una recta, ¿sí? Entonces va desde acá, se va para allá. A la misma distancia. Esta distancia tiene que ser igual a esa distancia. Entonces, esto mide lo mismo que eso, entonces está por ahí. Por ahí está el A'. Y el B se va por acá. A la misma distancia también. Esta distancia que está acá, que es una cuarta, acá una cuarta. B'. Y entonces la imagen queda ahí. Y aquí está el giro en 180, ¿ves? Esto es lo mismo que un giro en 180. Si esto gira a 180 grados, va a quedar exactamente igual. De hecho, el centro de simetría se usa como un giro en 180. Entonces uno va jugando con el que más le convenga trabajar ahí en el momento. Pero eso es la En cualquier simetría central. Pasa a través del punto al otro lado a la misma distancia. Esta distancia tiene que ser igual con esa, y esta distancia que está acá tiene que ser igual con esa. Ok. Entonces, veamos. Sabiendo que eso es la simetría central, preguntémonos. Por ejemplo, un rectángulo. No, un cuadrado. El cuadrado no lo hemos tomado. A ver, veamos. Un cuadrado. Entonces ustedes lo que tienen que pensar es lo siguiente. Se hace un pequeño bosquejo de un cuadrado.
se imaginan el centro del cuadrado, que es donde se intersectan las diagonales, y entonces ustedes se imaginan, respecto de ese centro, este punto tiene simetría central. Sí, porque este punto va allá. Ya, ok. Y este punto que está acá, ¿tiene simetría central respecto de eso? Ese punto va para allá. Sí, también. Y este que está acá, también. Y la diagonal, también. Ah, ya, sí. Sí, tiene simetría central. Eso es todo. Si pensamos en un triángulo equilátero, nosotros sabemos que el triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, sus tres ángulos miden 60 grados. Y el centro es donde se intersectan las alturas. Aquí viene una altura, otra, las tres alturas se intersectan en un punto que, pensemos, hagámoslo por ahí, al ojo nomás, ¿sí? Va a tener una idea. Entonces hacemos el mismo análisis. Yo digo, a ver, este punto tendrá simetría central y lo tiro para allá. A la misma distancia, parece que sí, ¿cierto? Bien, ya, no nos arreglemos. Ya, listo, sí. Ya, y este punto que está acá, lo tiro para allá. ¡Ay! Se me salió. Claro, esta distancia que está aquí, queda afuera. No. Un punto que no cumpla, chao. No tiene. El triángulo equilátero no tiene simetría central. Si pensamos, por ejemplo, un paralelogramo, que tampoco lo hemos visto, para ir repasando las figuras. Un paralelogramo. El paralelogramo es lo mismo que un rectángulo de lado. O sea, sería una figura así. Ahí está el paralelogramo, donde este es paralelo con este y este es paralelo con ese. Ya, entonces yo digo, ¿dónde está el centro? Donde se intersectan las diagonales. O sea, ahí viene una diagonal, ahí va la otra diagonal, por ahí más o menos está el centro. Ya, listo. Y entonces, voy viendo. Este punto que está acá se refleja, sí. Y este que está acá se refleja, sí, porque yo sé que las diagonales van justo en la mitad. Ya, sí. Entonces el paralelogramo sí tiene simetría central. Así que cuando ustedes le hacen una figura y le hacen la pregunta si es que tiene o no tiene simetría central, en eso es lo que ustedes se tienen que fijar, en que el punto pasa a través del centro y la imagen caiga justo en la figura. Fijan aquí este punto cayó afuera, descartado. En cambio, aquí este punto cae en la misma figura, este punto cae en la misma figura, este que está acá arriba cae en la misma figura. Si van cayendo en la misma figura, sí tiene simetría central. Ya, péguenle el pantallazo para borrar y ahora nos vamos a ir al eje cartesiano. Por ejemplo, va a decir al punto A, coordenadas menos 2,4, se le aplica una simetría central respecto del origen. Entonces, la pregunta obvia, ¿cuál es la imagen del punto A? Ustedes me avisan cuando estemos en la hora, ¿no? Okay. Vamos a mantener ya hice la consulta, vamos a mantener, Michael, el horario de 1 hora máximo, pero si es necesario en algunos casos prolongarnos, nos prolongamos un poquito en la medida que los alumnos estén de acuerdo. Y ojalá que estemos luego de vuelta en el colegio. Hay rumores que en 2 semanas más.
en 2 Oh. semanas más, hay rumores que en 2 semanas más se termina el tema esto de estar en la casa. Pero como vienen las vacaciones, y que lo más probable es que de vuelta de vacaciones estemos en el colegio, ¿no? Profesor, ¿Sí? el colegio había dicho de que si volvíamos a fase 2, en Viña, el colegio iba a abrir el 1 de junio para Ah, presencial. bueno. Estupendo. Estupendo. Gracias. Ya, entonces, al punto A menos 2,4 se le aplica una simetría central respecto al origen. Entonces, si yo tengo acá el origen, ubico el punto menos 2,4, menos 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahí está el punto A. Y se le aplica una simetría respecto de este punto. Entonces, uno aquí lo que hace, como el punto A es menos 2,4, si alguno sabe fórmula, porque hay fórmulas para todas estas cosas, ¿eh? Para todo esto hay fórmula, yo no les voy a enseñar ninguna. Ninguna porque se confunden, se enredan, que el xy se transforma en menos xy, que el xy ahora se transforma en x menos y, que el xy ahora se da vuelta el y con el x, pero se le cambia el sino a la x, después se le cambia el sino a la y, se un enredo. Heavy. No, no es necesario usar fórmula. Entonces, lo único que hacemos es contar. Y vamos a contar lo que yo le llamo el triangulito mágico, que es el primer tips que vamos a empezar a usar para evitar problemas con muchas materias. Si yo quiero ver cuánto tiene que avanzar de aquí a acá, yo cuento cuánto avanza en el X, cuánto avanza en el Y. 2, 1, 2, 3, 4. Ah, entonces acá también avanza 2, 1, 2, 3, 4. Y ya aquí abajo. ¿Ven? 2, 4, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí, aquí. Entonces, la imagen de A va a ser 2, menos 4. ¿Veis? No necesito la fórmula. Ahí está, ¿ves? El xy se transformó en menos x menos y. Y empiezan a aparecer las fórmulas. Pero ¿por qué no usamos fórmula? Porque hay otro fondo. ¿Y qué pasa si no es el origen? Hasta ahí no va a llegar la fórmula. Por ejemplo, si yo le digo ahora que al punto B, coordenadas 3,5, se le aplica una... ¿Sí? Había una pregunta de Ignacio. Ya. Sí. Tiene la La palabra, simetría era lo dígame. mismo que una rotación en 180, ¿no? ¿Era lo mismo? Sí, es lo mismo que una rotación en Ya. 180. Sí, Ya, esa era mi duda. Gracias. exacto. Equivale a una rotación en 180. Entonces lo hay aquí, va acá. Al punto B, 3,5 se le aplica una simetría central respecto del punto, a ver, 3,5 está por allá, lo voy a colocar por acá. El punto menos 3,4. Y entonces la pregunta, ¿dónde está la imagen de B? Ya. ¿Se acuerdan que les dije que lo iba a ir haciendo cuadriculado? Ya este es el último que voy a hacer cuadriculado, de ahí lo voy a ir mezclando para que vean cómo tendrían que hacerlo ustedes si es que no está cuadriculado. Vamos a hacer este último con la cuadrícula. A ver, lo voy a hacer acá mismo. Con otro color nomás lo voy a hacer, con azul. El azul acá. Ya, lo voy a hacer aquí mismo para aprovechar este gráfico. Entonces tengo el punto B, 3,5. Ubico el 3,5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, no me sirve. ¿Puedo borrar? ¿Acá? Sí. ¿Sí? ¿Copiaron? Ya. Sí. Ya. Te lo vamos a hacer. Ya, ok, gracias. Ya, entonces aquí. Ya, entonces aquí tengo el punto B, 3, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el punto B, 3, 5. Y tengo el punto menos 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4. Acá. Entonces aquí está el punto B, 3, 5. Y aquí está el centro, que es
menos 3, 4. Y yo le quiero hacer una simetría. Entonces, central, eso significa que este punto va a venir para acá, me va a pasar por ahí, va a venir para allá. ¿Y dónde va a llegar? Entonces, hacemos el triangulito mágico. En el X avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el Y, 1. Entonces acá avanza 1, 2, 3, 4, 5. Me faltó 6 y baja 1. Entonces, ¿dónde va a quedar la imagen? Si aquí el X es menos 3 y retrocede 6, es como restar. Siempre cuando estén en el eje cartesiano, piénsenlo de esta manera. Cuando se están moviendo para la derecha, suman. Cuando se están moviendo para la izquierda, restan. En el eje Y, que sube y que baja. Cuando están subiendo, suman. Cuando están bajando, restan. Entonces, si yo aquí me estoy moviendo a la izquierda, resto menos 3, menos 6, voy a llegar al menos 9. Y en el Y, ¿qué pasa? Bajo, resto también. 4 menos 1, 3. Y tengo el punto. Lo puedo hacer respecto de este punto. Desde el 3 hasta allá, ¿cuánto hay? Resto 12. 3 menos 12, menos 9. Y bajo 2, bajo 1 acá, bajo 2. Del 5 menos 2, llego al 3. Esa es la forma en que uno va sacando la simetría central cuando es un punto cualquiera. Esta técnica del eje, del triángulo mágico que le digo yo, la vamos a usar en esto, en vectores, en geometría analítica, en funciones, en pendientes, en teoremas metales. Aparece por todos lados. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Cortando ahí. Hugo, hay otra pregunta de Benjamín. Ya, ok, Sí. dígame, no lo escucho. ¿Geometría analítica dentro al final o no? No, pero Ujú. hay algunas cosas que sí vamos a tener que trabajar porque entra la función lineal. Ah, La esa función es lineal va de la mano con la geometría analítica. Yo creo que lo que no va a haber que estudiar es punto medio, distancia, que las pendientes paralelas, que las pendientes perpendiculares, que el tema de los parámetros, pero yo creo que sí hay que saber sacar la ecuación de la recta porque hacen preguntas de eso en la función lineal. Igual el DEMRE siempre hace cambios sobre la marcha. Así que, ¿Correcto? Y además todos esos cambios por estrategia, nosotros con el profesor Patricio Morales, nosotros ya hemos tenido un par de malas experiencias con estos avisos del DEMRE. Ellos han sucedido 2 o 3 veces por lo menos en matemáticas, el lenguaje más veces que en matemáticas. En matemáticas han subido 2 o 3 veces que ellos han anunciado como ahora entra área y perímetro, ya, y todo el mundo se pone a estudiar área y perímetro, y después por allá por mediados de junio dicen, no, ¿sabe qué? Nos arrepentimos, mejor no va a entrar área y perímetro. Y toda la gente que estuvo estudiando un mes área y perímetro perdió tiempo. Eso ha pasado ya un par de veces, por lo menos en matemáticas. Así que yo como estrategia, cuando hacen estos anuncios, espero hasta junio, fines de junio, y termino toda la materia, y cuando ya he terminado toda la materia, ahí me dedico a los cambios, para dar tiempo a que si ellos se arrepienten, si agregan, porque también agregan más cosas también. ya, Área y perímetro es un tema que agregaron, eso lo vamos a tener que estudiar. Ok, hagamos uno ahora sin cuadrícula. Uno sin cuadrícula. Por ejemplo, vamos a pensar en un trazo. Perdón. El trazo MN de coordenadas M menos 1 menos 3 N 2,4 se refleja en torno al punto A. Cuando dice se refleja en torno a un punto, usted inmediatamente tiene que asumir que es una simetría central. La simetría central es respecto de un punto. Ya, se refleja en torno al punto C 3, menos 2. Entonces, obviamente, ¿cuáles son las imágenes
del trazo MN. Ya. No voy a hacer la cuadrícula, que hay una cuadrícula, pero no la voy a usar. Entonces yo voy a decir, ya el eje Y pasa por ahí, el eje X pasa por acá. El punto M, menos 1, menos 3 está por ahí. Y el punto N, 2,4 está por acá. Y el punto C, 3, menos 2 está por allá. ¿Ven? No está nada exacto ni proporcional, pero por lo menos por los cuadrantes, ¿no es cierto? Donde corresponde. Y entonces aquí está el trazo, MN. Y ese es el que yo le voy a hacer una simetría axial respecto a ese. Entonces voy a hacer este primero. Ya, este que va para allá, yo sé que lo que avanza acá es lo mismo que lo que avanza allá. ¿Cómo sé lo que avanza allá? El triangulito mágico. ¿Cuánto avanza en el X? ¿Cuánto avanza en el Y? Ya, ¿cuánto avanza en el X? Va desde el menos 1 al 3, 4. ¿Cuánto avanza en el Y? Del menos 3 al menos 2, 1. En realidad está más arriba, ¿no es cierto? Pero no importa, porque los números no van a fallar. A ver, después voy a sumar, voy a restar. Sí, sí importa. A ver, un momentito, que no me fijé en ese detalle. Que el centro es 3, que está más a la derecha que este, y menos 2 más arriba que eso, o sea, está por ahí el centro C. Ya, ahí sí. Ya, entonces, esa distancia, ahí. Ya, entonces decíamos, en el eje X, en el eje Y. Ya, entonces aquí avanza del menos 1 al 3, 4. Y aquí del menos 3 al menos 2, 1. Ah, entonces aquí también avanza 4 y 1. Por eso que yo ahora puedo sacar aquí las coordenadas al ojo de B'. Porque resulta que si yo tengo 4 acá, también tengo 4 acá. Ya, pues si aquí estoy en el 3, en el X3, le sumo 4, llego al 7, porque me estoy moviendo para la derecha. El Y aquí es menos 2, le sumo 1 porque estoy subiendo. Menos 2 más 1, menos 1. Por eso hay que cambiar el dibujo, porque si lo tenía para abajo tendría que haberlo restado. Y ahí lo voy a echar a perder. Ahí está. El N hago lo mismo. El N lo tiramos para acá. Y el triangulito mágico va XY, siempre XY. ¿eh? XY. Lo que avanza en el X primero, lo que avanza en el Y después. Ya, entonces aquí en el X, este era un 3. Ya. Entonces, aquí avanza del X2 al X3, o sea, avanza 1. Y el Y baja del 4 al menos 2, o sea, baja 6. Entonces, aquí también avanza 1 para allá y aquí también avanza 6 para acá. Por lo tanto, el N' sería, este punto X aquí es 3, avanza 1, llega al 4. Este punto en el Y es menos 2, baja 6, menos 2, menos 6, menos 8. Y ahí tengo las coordenadas del M y ahí tengo las coordenadas del otro. ¿Se fijan? Entonces, si la pregunta viene cuadriculada, estupendo, pues más fácil de poder contar los puros cuadritos nomás, cuánto sube, cuánto baja, cuánto cálculo. Pero si la pregunta no viene cuadriculada, tienen que saber hacer eso, aunque se ve bastante engorroso ahí, pero la estrategia es una sola. Unen el punto, lo pasan a través del centro hasta el otro lado a una distancia aproximadamente igual. Y después dibujan el triángulo. Aquí está la clave, el triángulo, dibujar bien este triángulo. ¿Cuánto avanza en el X? ¿Cuánto avanza en el Y? ¿Viste? En el X avanzó del menos 1 al 3, 4. Y en el Y subió del menos 3 al menos 2, 1. Entonces, si aquí avanza 4, 1, aquí también 4, 1. Y con eso sacáis la cuenta, le sumáis y lo restáis según. Como dije, si voy para la derecha, sumo. Si voy para la izquierda, resto. Si subo, sumo. Si bajo, resto. Eso es la simetría central. No tiene más complicación que eso. ¿Alguna consulta? Sí. Dígame. Te la mando. Es que no quedó como si lo hubieran dado vuelta en 180 grados. Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es que si Sí, que se da vuelta en 180 grados no debería quedar como en distintas formas. Sí, pues acá queda el N y acá queda el M. ¿Viste? Pero respecto a Te un ha dado punto, vuelta. respecto al centro. Claro, porque el centro este. Vale. El centro este. Si hubiera sido el centro acá, ahí queda así. No, depende de dónde está el centro.
Esto va dando vuelta, como en una circunferencia, va a ir dando vuelta, se va cambiando de posición. Claro. ¿Sí? De hecho, eso es lo que vamos a ver ahora, las rotaciones, porque entre esas, la rotación de 180 grados es precisamente lo mismo que la simetría central. Entonces, a veces es más fácil hacer una rotación, a veces es más fácil hacer una simetría central. Hugo, Depende. ¿Sí? nos quedan 4 minutos de la clase. Ah, ya. No, entonces va a quedar el tema ahí a medio caminar. Ya, pues entonces les vamos a subir la guía. Les vamos a subir la guía para que puedan avanzar en la guía con los ejercicios. Y la próxima clase le explicamos simetría rotacional, que es cuando la figura gira un ángulo, y la simetría, la traslación vectorial, que tiene que ver con los vectores. Y eso, le damos a eso nomás primero y después nos concentramos en la notecia. ¿Sí? Hagámoslo así. Michael, ¿y tú pasaste la asistencia? Sí, de hecho tengo la asistencia y les recuerdo que la clase la vamos a subir a Vimeo y después la vamos a colocar como link dentro de la plataforma en la pestaña de geometría. Y de forma adicional también las capturas de pantalla que les fui enviando también las voy a subir como carpeta a la misma parte. ¿Ya? Estupendo. Estupendo. Qué buen Sergio, tengo una servicio. consulta. Sí, diga. Los resultados del ensayo todavía no los publican, ¿o no? Los tenemos listos desde el mismo día, pero lo que pasa es que estamos Claro. acomodando la plataforma para que sea sencilla y para nosotros también sea útil para ir viendo el desempeño de cada uno de ustedes, la unidad y todo. Pero yo Ya, creo que entre hoy día y mañana ya están ahí y les aviso. Sí, Ya, sí, de muchas hecho, gracias. ahí yo les comento que está en proceso, falta creo que un 30% de todos los resultados que subir, y está hecho para que usted solamente vea en el ensayo número 1, en la pestaña ensayos, va a haber una subpestaña que va a decir primer ensayo. Ahí usted va a ingresar, va a encontrar el ensayo de matemática y de forma adicional va a encontrar sus resultados, ¿ok? Y va a ver solamente los suyos, porque está individualizado para que vean solamente lo suyo y no vean el de nadie más. ¿Ya? Pero eso va a estar listo, yo creo que hoy día a la tarde. Pero igual lo Muchas van a gracias. seguir subiendo a Schoolnet, ¿no? O sea, como ya lo subieron. Sí, sí, lo vamos a seguir subiendo. Ese es el resultado inmediato, para que ustedes tengan la pauta de evaluación, la pauta de corrección y vayan viendo dónde se equivocaron, cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus aciertos, para que lo tengan súper claro. Y eso lo vamos a ir haciendo a medida de que vayamos tomando los ensayos, ¿ya? Así que van a tener todos los ensayos en su poder, con sus pautas de corrección, y también van a tener sus resultados. Lo otro que podemos agregar, que todavía no lo hemos visto bien cómo lo podríamos hacer, es que podamos tener el ensayo en la misma plataforma del colegio o en nuestra plataforma del preuniversitario, el ensayo desarrollado, cosa que el que quiera ver las dudas, bien. En este momento no es tan relevante eso, en este momento tenemos que concentrarnos en esto, en estudiar los temas, las materias, las estrategias, las técnicas y hacer guías para mecanizar el tema. Eso es lo relevante. Vamos a ir haciendo ensayos, obviamente, y en esos ensayos nosotros nos vamos a enfocar en cómo les va a ir a ustedes en las preguntas de los temas que en teoría debería irles bien, porque son los temas que hemos estudiado, que hemos practicado, etcétera, ¿te fijas? Si en esos temas ustedes van avanzando, ya, pues seguimos. Pero si en esos temas siguen ahí mal, los que estén mal y siguen ahí pegados, entonces ahí vamos a tener otra estrategia para poder ayudarlos. Pero de momento, por ejemplo, el ensayo 1 que ustedes tienen, podrían ver las preguntas, todas las preguntas que les pueden haber quedado dudas una vez que les subamos porque lo que les vamos a subir va a ser el puntaje y un informe individual, pregunta por pregunta. Entonces ustedes van a ir mirando ahí pregunta por pregunta, cuál tuvieron buena, cuál tuvieron mala, van a poder comparar los porcentajes de respuestas correctas para que vean qué tan mal están o qué tan bien están, porque si ustedes la tienen buena y el curso fue un 5% nomás que la tuvo buena, sin pegar.